¿Qué pasaría si la persona que creías conocer hubiera llevado una vida llena de sacrificios que nunca imaginaste? Ese funeral lo cambió todo. La multitud reunida en el cementerio de Cypress Grove permanecía en silencio alrededor de la tumba recién cavada. Sus murmullos quedaban atrapados por una brisa suave. Familiares, amigos y conocidos se habían reunido para rendir homenaje a Robert Henley, un hombre admirado por su labor caritativa y su cálida presencia en la comunidad. La lápida negra relucía bajo el sol de la tarde, grabada con las palabras: una vida de servicio y sacrificio. Entre los dolientes, una anciana afroamericana destacaba, no por llamar la atención, sino por su dignidad. Su vestido verde oscuro caía con modestia, y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido bajo un sombrero sencillo. Sostenía una única rosa roja, con manos firmes pero ojos cargados de una emoción más profunda que la de todos los presentes. Mientras otros intercambiaban palabras de consuelo, pocos la reconocieron. Ella permanecía callada, de pie al margen del grupo, su presencia serena pero imponente. No fue hasta que el pastor terminó su oración final que la mujer dio un paso al frente, avanzando lentamente. El crujido de la grava bajo sus zapatos era el único sonido mientras los asistentes se abrían para dejarla pasar. Al llegar a la tumba, se detuvo, observó el ataúd pulido y, con gran delicadeza, colocó la rosa sobre él. Luego se volvió hacia la multitud. «Me llamo Atty Delay», comenzó, con voz firme y clara. «Dudo que muchos de ustedes me conozcan, pero yo conocí a Robert mejor que nadie aquí». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Rostros se giraban entre sí, ceños fruncidos, susurros de curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía afirmar tener una conexión tan profunda con el hombre que todos creían conocer tan bien? La mirada de Atty recorrió la multitud. Su expresión era tranquila pero decidida. «Antes de que termine este día, entenderán por qué estoy aquí», dijo. «Y conocerán al Robert Henley que la mayoría de ustedes nunca conoció». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa tácita. Lo que estaba a punto de contar haría que todos cuestionaran todo lo que creían saber sobre el hombre al que habían venido a honrar. El murmullo cesó. Solo se oía el susurro de las hojas. Atty respiró hondo, y su voz se impuso con una autoridad serena que obligaba a escucharla. «Conocí a Robert hace mucho tiempo», empezó, con la mirada distante, como si viera pasar los recuerdos frente a ella. «No fue en este pueblo. Fue en Montgomery, Alabama, en una época en la que personas como yo no éramos bienvenidas en lugares como este». La multitud se inclinó levemente, con la curiosidad brillando en sus ojos. Atty continuó, con una voz teñida de orgullo y dolor. «Robert era un joven entonces, lleno de pasión y ambición. Trabajaba como maestro, pero su corazón pertenecía al movimiento por los derechos civiles. Fue allí donde nuestros caminos se cruzaron, en las escalinatas de una iglesia donde organizábamos protestas. No temía estar a mi lado, incluso cuando eso significaba perder su empleo o recibir amenazas». Unas exclamaciones suaves se escucharon entre los presentes. El Robert que conocían era generoso y amable, pero ninguno había oído hablar de su participación en esas luchas. Atty dejó que sus palabras calaran hondo antes de seguir. «No solo éramos compañeros en la lucha por la justicia», dijo, suavizando su tono. «Éramos amigos. Más que amigos. Nos convertimos en familia, cuando el mundo parecía empeñado en separarnos. Él estuvo conmigo cuando perdí a mi hermana por la violencia de esos tiempos, y yo estuve con él cuando tuvo que reconstruir su vida tras ser rechazado por los suyos». Su mano tembló ligeramente mientras ajustaba su sombrero, la mirada fija en el ataúd. «Compartimos comidas, historias, lágrimas. Me llamaba su hermana en todos los sentidos que importaban, incluso cuando no era seguro decirlo en voz alta». La multitud se movió con incomodidad. El peso de sus palabras comenzaba a hundirse. Era difícil conciliar esta imagen de Robert con el hombre elegante y generoso que conocían, alguien que ayudaba en silencio, sin hablar de sus propias batallas. «Pero lo que les cuento», añadió con firmeza, «no es solo sobre el pasado.
Es sobre el hombre en el que se convirtió gracias a esas luchas. Hizo una pausa, observando a todos, dejando que el silencio hablara por sí solo. Pero lo que compartió a continuación iba más allá de su vínculo, revelando sacrificios que ninguno habría imaginado. Atti apretó su bolso con fuerza y habló sin titubeos. No solo sobrevivimos aquellos tiempos. Luchamos. Pero esa lucha exigió sacrificios que dejaron cicatrices en ambos. Cicatrices que la mayoría jamás vería. Miró a la multitud con una mirada penetrante, como desafiándolos a no apartar la vista. Robert perdió su empleo por asistir a una marcha en Selma. La junta escolar dijo que fue por conducta inapropiada, pero todos sabíamos la verdad, fue una represalia. Nunca se lo contó a nadie aquí porque no quería lástima. Empacó sus cosas y se mudó a una pequeña casa de una sola habitación en el sur de Montgomery. Vivía apenas con lo que ganaba dando tutorías, pero nunca abandonó la lucha. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. Cuando incendiaron mi casa por organizar reuniones, fue Robert quien apareció en plena noche con su coche. Me llevó a mí y a mis 2 sobrinos a un lugar seguro, sin dudar, sabiendo perfectamente el riesgo que corría. Se volvió hacia el ataúd, con una expresión más suave. Ese era Robert. No el hombre elegante en traje que muchos recuerdan, sino alguien que atravesó el fuego por quienes amaba. La multitud permanecía en silencio, cautivada, mientras Atti sacaba de su bolso una hoja doblada. Esto, dijo, levantándola, es una carta que Robert me escribió hace muchos años. Quiero leerles solo una parte. Desplegó la carta con cuidado, sus manos temblaban levemente por lo que significaba para ella. Comenzó a leer en voz baja, con un temblor en la voz, pero clara. Atti, tú eres la hermana que elegí cuando la vida no me dio ninguna. Hemos compartido cargas que nadie debería soportar, pero las llevaría de nuevo por ti, sin dudarlo. Me recuerdas cada día que el amor no se trata de la sangre, sino de quien está presente cuando el mundo te da la espalda. Su voz se quebró en la última frase y se detuvo un momento para recuperar la compostura. La multitud, antes tan estoica, ahora se movía visiblemente. Algunos se secaban los ojos, otros miraban al suelo con vergüenza por no haber conocido ese lado del hombre al que habían venido a honrar. Robert nunca le dio la espalda a nadie, dijo Atti, doblando la carta de nuevo. Ni siquiera cuando eso le costaba todo. Y aún así, ¿cuántos de ustedes sabían algo de esto? ¿Cuántos se preocuparon lo suficiente como para preguntar? Dejó que la pregunta flotara en el aire, el peso de sus palabras envolviendo al grupo como una niebla espesa. Pero a medida que se asimilaban los sacrificios de Robert, Atti reveló algo aún más profundo, un acto de valentía que redefiniría su legado para siempre. El aire se volvió más denso mientras ella continuaba, con palabras llenas de dolor pero también de desafío. Hay una verdad más sobre Robert, dijo. Una verdad que ninguno de ustedes habría imaginado, pero que dio forma a todo lo que él defendía. La multitud se tensó, pendiente de cada palabra, mientras ella tomaba aire con fuerza. Robert no solo luchó por los demás. Luchó una batalla que nadie podía ver. Durante años ocultó que estaba apoyando a un hijo. Un hijo al que no podía reconocer públicamente por quien era la madre. Un jadeo colectivo recorrió al grupo. Atti miró los rostros atónitos, pero no se detuvo. Su hijo, Samuel, nació de una mujer con la que Robert no podía casarse, por la época y el lugar en que vivían. El niño era negro, como yo. Y Robert se vio obligado a guardar silencio por miedo a lo que eso haría a su carrera y a su reputación en ciertos círculos. Los susurros aumentaron. Algunos intercambiaban miradas de incredulidad. Pero Atti aún no había terminado. Yo estuve allí cuando Samuel nació, dijo en voz baja. Y Robert se aseguró de que a ese niño no le faltara nada. Pagó su educación, le escribía cartas todas las semanas y lo visitaba siempre que podía, bajo la protección de la noche. Se aseguró de que Samuel tuviera todo lo que él nunca tuvo al crecer, el amor de un padre, aunque fuera un amor silencioso. Las lágrimas le llenaban los ojos, pero su voz se mantenía firme. Y Samuel,
El hombre cuya existencia ustedes desconocían, está aquí hoy. En ese momento, un hombre alto avanzó desde el fondo de la multitud. Su presencia era imponente, con hombros anchos y una dignidad serena en sus movimientos. El parecido con Robert era innegable. La multitud giró la vista hacia él, sorprendida hasta el silencio. Samuel se acercó a Atty y colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Gracias», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Por todo». Atty le sonrió entre lágrimas. «Siempre fue un honor para mí». Luego se volvió hacia el grupo una vez más. Robert los amó a todos, a su manera. Pero su amor más verdadero estaba en las personas por las que luchó. Aquellos de nosotros que no teníamos el privilegio de ser vistos en la sociedad educada. Por eso estoy aquí hoy. Para asegurarme de que conozcan al verdadero hombre detrás de todos los reconocimientos. El silencio que siguió no era solo de sorpresa. Era de reflexión. Una confrontación con la verdad que había estado oculta a plena vista. Pero antes de que los presentes pudieran profesar todo lo que habían aprendido, Atty tenía una historia final que contar, un momento de valentía que definiría el legado de Robert para siempre. La multitud quedó inmóvil, el peso de las palabras de Atty cayendo sobre ellos como una manta demasiado pesada para sacudirse. Los murmullos que antes llenaban el aire habían desaparecido, reemplazados por un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Samuel, quien permanecía erguido y firme al lado de Atty. Su presencia era un testimonio viviente de los secretos que Robert había llevado consigo. Un hombre mayor, cerca del frente del grupo, carraspeó. Su voz rompió el silencio. Yo nunca lo supe, balbuceó. Robert nunca dijo una palabra sobre nada de esto. La mirada de Atty se suavizó al verlo. No era el tipo de hombre que buscaba elogios por hacer lo correcto, dijo. Pero no se equivoquen, él cargó con el peso de estos sacrificios cada día de su vida. Una mujer de mediana edad, con el rostro cubierto de lágrimas, dio un paso adelante con timidez. Recuerdo cuando ayudó a mi familia, cuando mi padre perdió su trabajo, dijo en voz baja. Creía que entendía su bondad, pero ahora se siente mucho más profunda. Atty asintió, su voz serena pero llena de emoción. Robert no daba por comodidad. Daba porque entendía lo que significaba no tener. Y nunca quiso que nadie sintiera ese mismo dolor. El grupo comenzó a reaccionar, fragmentos de sus propios recuerdos de Robert saliendo a la superficie. Cada historia compartida pintaba el retrato de un hombre cuya generosidad y fuerza tenían raíces en una vida que pocos habían comprendido realmente. Pero no eran solo los recuerdos los que flotaban en el aire. Era la culpa. Muchos comenzaron a darse cuenta de que solo habían conocido la versión pulida de Robert. El hombre que llevaba su éxito como un escudo para proteger la verdad de sus luchas. Un joven al fondo finalmente habló, con la voz temblorosa por la emoción. No es justo, dijo, con los puños apretados. Merecía ser celebrado por todo, no solo por las partes que queríamos ver. Atty se volvió hacia él, su expresión se suavizó. Tienes razón, respondió. Pero a Robert no le importaba el reconocimiento. Le importaba el impacto. Y su mayor legado no son las placas en las paredes ni los premios en sus programas. Son lo que dejó en nuestras vidas, la tuya, la mía y la de Samuel. Entonces Samuel dio un paso al frente, con la voz baja pero firme. Mi padre siempre me decía que el valor de una persona no se mide por lo que deja en cosas, sino por lo que deja en las personas. Y al estar aquí hoy, veo que dejó mucho más de lo que jamás imaginé. La multitud pareció respirar al unísono, su culpa colectiva dando paso a una comprensión más profunda del hombre al que habían venido a llorar. Las lágrimas fluían libremente, no solo por la partida de Robert, sino por la profunda realización de sus sacrificios invisibles. Pero justo cuando el grupo empezaba a comprender el verdadero peso de la vida de Robert, Atty se preparó para compartir una última historia. Un momento que los cambiaría para siempre. Atty se tomó un momento para serenarse, sus manos entrelazadas con fuerza mientras miraba a la multitud. El aire estaba cargado,
no solo de tristeza, sino de un respeto renovado por el hombre que creían conocer. Pero aún quedaba una historia por contar. Un acto final en la vida de Robert que definiría su legado. 2 meses antes de que Robert partiera, comenzó con voz más suave, me llamó. No se sentía bien, pero su espíritu se veía intacto. Me dijo que estaba organizando un fondo. No para él ni para su herencia, sino para los niños de esta comunidad. Niños cuyos padres luchan por llegar a fin de mes. Niños que merecen oportunidades, pero que muchas veces son ignorados. La multitud volvió a conmoverse, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y asombro. Sabía que no viviría para ver el fondo en acción, continuó Atti, con la voz quebrada. Pero no le importaba eso. Lo que le importaba era plantar la semilla, asegurarse de que crecería mucho después de su partida. Samuel dio un paso adelante, su voz profunda complementando las palabras de su madre. Ese fondo es real, dijo con firmeza. Ya ha sido establecido y proporcionará becas, programas extraescolares y mentoría para niños necesitados. Mi padre quería que su vida significara algo, no solo para quienes lo conocieron, sino para las generaciones que vendrán después. Atti miró a su alrededor, cruzando la mirada con cada doliente. Ese fue el mayor regalo de Robert, dijo. No necesitaba reconocimiento ni aplausos. Solo necesitaba saber que había hecho su parte para dejar el mundo un poco mejor. Siguió un largo silencio. El peso de sus palabras se instaló en el corazón de todos los presentes. Algunos asintieron en silencio, otros se secaron las lágrimas, y algunos simplemente se quedaron quietos, perdidos en sus pensamientos. Atti colocó su mano sobre la lápida pulida, su voz se volvió más suave, pero igual de firme. Ahora los dejo con esto. ¿Cómo quieren ser recordados? No por lo que tuvieron ni por los títulos que obtuvieron, sino por las vidas que tocaron y el amor que ofrecieron. Se volvió hacia la multitud con una expresión amable pero decidida. Si Robert nos enseñó algo, es que el verdadero legado no se escribe en piedra, sino en los corazones de las personas a las que ayudas a elevarse. La multitud pareció exhalar colectivamente, el peso emocional dando paso a una reflexión silenciosa. Atti hizo un último gesto con la cabeza hacia Samuel antes de dar un paso atrás, permitiendo que el momento se asentara. Mientras los dolientes comenzaban a dispersarse, muchos se acercaron a Atti y Samuel, ofreciéndoles palabras de gratitud y promesas de honrar el legado de Robert. El cementerio, que antes fue un lugar de final sombrío, se había convertido en un espacio de propósito renovado. Si esta historia te conmovió, deja que te recuerde que la bondad y el sacrificio muchas veces pasan desapercibidos, pero nunca son ignorados. Recuerda la lección de Robert: vive una vida que deje una huella duradera en los demás. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para que podamos seguir contando historias como esta.